However, I need to do one at the beginning of the sermon. Sin embargo, necesito hacer una al inicio de este sermón. Because everything we're going to kind of talk about focuses on this afterwards. Por lo que cada cosa que vamos a hablar esta mañana tiene que ver con ese swapper. Yes. So if I focus on my finger, it falls, right? Like, it just falls. Así que si yo me enfoco en mi dedo, el swapper se va a caer. And this is not like a trick, but if I focus on the top, I can hold it as long as I don't hit the fan, and as long as I'm not like focused on anything else, like I don't look at you, because then I drop it, right? If I take my focus off at all from the top, it falls. But like when the focus is where it needs to be, I can even mess with it a little bit, right? Like I can walk around, I can do whatever. I'm sorry, Stanley or Sandy, I haven't let you translate at all. Como pueden verlo, pero si me enfoco en mi dedo, se cae, pero si me enfoco en la parte de arriba, hasta puedo moverlo y hacer lo que yo quiero. O sea, el punto está en enfocarse en la parte de arriba y no enfocarse abajo. Yeah, so if I focus on anything else, it's going to fall. Si yo me enfoco en lo que sea, que no sea la cabeza, se va a caer. If I focus on myself, it's going to fall. Si yo me enfoco en mí mismo, también se va a caer. And this is a simple yet profound topic that we're going to talk about today. Y eso me parece algo sencillo, pero es un tema profundo acerca del cual vamos a hablar esta mañana. And our scripture text is going to be Hebrews chapter 12. El texto que vamos a ver hoy va a ser Hebreo capítulo 12. Versículo 1 y 3, verses 1 through 3. It says this, "Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition for sinners, so that you will not grow weary and lose heart." Hebreos 12, del versículo 1 al 3. Hebreos 12, del 1 al 3. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Next week is Palm Sunday, and the week after that is Easter. La semana que viene es Semana de las Palmas y después tenemos la Pascua. And as we're getting closer to that, Jesus is physically walking closer to the cross. He's physically moving towards the cross. Sí, mientras vaya pasando el tiempo de aquí en adelante, también Jesús se fue acercando a la cruz en su tiempo. Like he has his eyes set on that. Like that's where he's focusing. That's where he's been literally living his whole life going towards that moment. Así que Jesús tenía su mirada fijada en la cruz. Él tenía esto en la mente. And I just don't understand how you can physically move towards something that's going to kill you. Like that kind of a love is amazing and astounding to me. Es algo sorprendente a ver cómo uno puede fijarse en algo que te va a matar. And these verses give us, Hebrews 12, these are the verses that give us the reason how we can walk in the footsteps of Jesus. Y Hebreos 12 nos da las pautas de cómo podemos caminar como Jesús lo hizo. You're never supposed to do this when you preach, but you're never supposed to say, hey, if you don't listen to anything else, listen to this part. Se supone que no deberías hacer esto cuando tú predicas, o sea,
Si tú no prestas atención a nada más, por lo menos presta atención a esta parte. Because you give everyone permission not to pay attention to the rest of the sermon, they only have to listen to this sentence. Porque si tú dices algo así, tú le estás dando una licencia a la gente para no prestar atención al sermón, sino solo enfocarse en esa partecita que tú vas a decir. But this is the most important part. Pero esta que voy a decir ahora es la parte más importante. If you don't listen to this part, the rest of the steps you can't follow. You have to have this part first in order to do the other parts. Por lo que si tú no te enfocas en lo que voy a decir ahora, te vas a perder el resto del sermón. No vas a poder seguir el hilo. And that's that our eyes have to be focused on above. They have to be focused with our eyes fixed on Jesus. Y esa parte consiste en decirle a ustedes que sus ojos tienen que estar enfocados en Jesús, The pioneer and perfecter of our faith. el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. You see, that's why I did that illustration with the mop at the beginning. Por eso fue que hice la ilustración con el swapper al inicio, Because our natural inclination is always to focus on ourselves first. porque naturalmente tenemos la tendencia a enfocarnos en nosotros mismos. And we have some examples of this, right? Y tenemos algunos ejemplos de esto. The most famous example probably from the Bible is Peter stepping out of the boat, keeping his eyes focused on Jesus. Uno de los ejemplos más famosos que tenemos en la palabra de Dios es cuando Pedro salió de la barca y empezó a enfocarse en Jesús. And then what happens as soon as he takes his eyes off of Jesus? Y entonces, ¿qué pasó cuando él se desenfocó y puso su mirada en otras cosas? He falls, right? Él empezó a hundirse, ¿verdad? He focuses on what's around him, the wind and the waves. We've probably all heard those stories. Y conocemos la historia, él empezó a enfocarse en los vientos, en el viento y también en las olas, empezó a hundirse. A semi-more modern example is from a Summer Olympics, a few Summer Olympics ago. Bueno, y un ejemplo más reciente en las Olimpiadas de verano, algunos años, Michael Phelps was racing, el nadador americano Michael Phelps estaba nadando and he was losing. y él estaba perdiendo la carrera. And his rival was ahead of him like the entire time. Y su oponente, su rival, estaba delante de él. And like every stroke, he was like looking, where's Michael Phelps? Where is Michael Phelps? And the commentators were like, what is he doing? He needs to focus on going ahead. Entonces, el que estaba adelante, cada vez que, a cada brazo así, él miraba por los lados a ver dónde está Michael Phelps. Y es verdad que estoy adelante, pero no veo a mi rival Michael Phelps. Y los comentadores estaban diciendo, ¿y por qué él no se enfoca en la línea de llegada? ¿Por qué está buscando a su rival? Yeah, and Michael Phelps just was focused on the end, like just all out towards the end. Sin embargo, Michael Phelps, que estaba atrás, tuvo la mirada fijada en la línea de llegada. And at the finish line, Michael Phelps beats him by a hair. Y en la línea final, Michael Phelps le ganó a él por unos milisegundos. And they estimate that every time the guy looked over, he lost like a thousandth of a second. Y entonces lo que se evidenció es que cada vez que el que estaba adelante estuvo mirando por los lados, él perdió ventaja. And so you add up all those thousandths of a second, and it was the 1/10 of a second that Michael Phelps needed to win. Y entonces si uno agrega cada décima parte de segundos que él estuvo perdiendo mientras miraba por los lados, eso acumulado causó su pérdida al final. Because he wasn't focused on anything around him. Porque él estaba enfocado en lo de al lado, Michael Phelps no. So here's why I know Jesus was focused on the cross and doing the Father's will. Entonces, por eso es que yo sé que Jesús estuvo enfocado en la cruz y en cumplir la voluntad del Padre. Because if he was thinking about himself, he would have never gone back to Jerusalem. Porque si Jesús estuvo enfocado en él mismo, él nunca habría regresado a Jerusalén. John 11, Juan capítulo 11, 7 through 16, versículos 7 al 16, says this, and then he said to the disciples, let's go back to Judea. You want me to read the whole thing? Ok. Juan capítulo 11. But Rabbi, they said, a short while ago, the Jews tried to stone you, and yet you're going back? 7 and 8. Ok, Juan 11, versículos 7 7 and 8. y 8. Yeah.
Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. I mean, the apostles knew, in the interest of self-preservation, let's stay away from Jerusalem. Los mismos apóstoles entonces sabían y en su preocupación de preservarse de preservar su integración física, ellos no querían regresar a Jerusalén. Verse 9 through 11, I'll read. Jesus answered them, "Are there not 12 hours of daylight? Anyone who walks in the daytime will not stumble, for they see by this world's light. It is when a person walks at night that they stumble, for they have no light." After he said this, he went on to tell them, "Our friend Lazarus has fallen asleep, but I am going there to wake him up." Juan 11, versículos 9, 10 y 11. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. His disciples replied, "Lord, if he sleeps, he'll get better." Jesus had been speaking of his death, but the disciples thought they meant natural sleep. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí, para que crean, pero vamos a verlo. So he told them plainly, "Lazarus is dead, and for your sake I am glad I was not there, so that you may believe, but let us go to him." Then Thomas, also known as Didymus, said to the rest of the disciples, "Let us also go, that we may die with him." Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. So, I mean, they knew going back, Lazarus was in Bethany, but Bethany is like 2 miles away from Jerusalem. Y sabían que entonces Lázaro estaba en Betania, a algunas millas de Jerusalén, y estaban listos para ir allá. They knew going back wasn't going to end well for them. Sabían que ir allá eso iba a terminar mal para ellos. Thomas often gets a bad rap as far as being doubting Thomas. Bueno, Tomás siempre decía algo y que expresaba dudas. But here he's willing to die with Jesus and apparently speak for the lives of all the other apostles as well. Pero aquí no vemos a un Tomás dudando, sino a un Tomás que está listo para ir a Jesús, donde él mismo iba a morir. So again, human wisdom would be to focus on ourselves, self-preservation. Por lo que aquí vemos que la sabiduría humana exigiría que los apóstoles piensan en preservar su integración física y no ir. But that's not where Jesus was going. Pero así no piensa Jesús. His eyes were focused on what was ahead. Su mirada estaba enfocada en lo que venía. And if our eyes are not focused on Jesus, it will be impossible for us to do these next 3 things. Por lo que si nuestra mirada no está enfocada en Jesús, nos va a ser imposible hacer estas cosas de las cuales vamos a hablar. And from Hebrews 12, the first thing is, let us run with perseverance the race marked out for us. Y de Hebreos, en Hebreos 10, 12. de Hebreos 12 vemos que tenemos que caminar con perseverancia para cumplir la voluntad del Señor. So I'm not a runner at all. Yo no soy un corredor, yo no corro. But I ran a 5K race. I believe it was my first 5K race. Sin embargo, yo corrí una carrera de 5 kilómetros. Yo creo que fue mi primera carrera. It was when I was living in Atlanta and my wife was working for a really big company. Y yo hice esto cuando yo vivía en Atlanta y mi esposa trabajaba por una gran compañía. And so they had, I mean, there was thousands of people running in this 5K race in Atlanta. And she had, I don't know, dozens, 100, I don't know how many from your work were there, but there was a lot and they all had the same t-shirt on. Y había mucha gente en esa carrera de 5 kilómetros, tipo de maratón, y muchas personas de la empresa de mi esposa también participaban. And I was much younger then. I was in my mid-late 20s. Y yo era más joven, claro, yo estaba en 28, 29 por ahí. Still in decent shape.
Y todavía tenía una forma decente, físicamente hablando. And I thought, I can go run 3 miles. That's not a big deal. Y yo mismo dije, "Pues, yo puedo ir y correr 3 millas, eso no es gran cosa. Do I ever run? No, but that's not a big deal. Es verdad que nunca lo había hecho, pero ¿qué es eso? Eso no es nada para mí. So I love the Olympics, and I was really excited because we're kind of running through the Olympic arches and, through some of the stuff in Atlanta because the Olympics had been in Atlanta in 96. Ya que en el 1996 la ciudad de Atlanta había recibido los Juegos Olímpicos, todavía la escena todavía estaba y era un privilegio para mí el correr esa carrera en la misma escena. So when the gun went off, I started sprinting. Like I was amped up. I was really excited to run this race on an Olympic course. Así que cuando dispararon la pistola y yo mismo me puse a correr de una vez lo más rápido que podía, estaba tan emocionado de poder correr en una pista así. And it didn't take long before I was walking. Like I just, No tomó mucho para yo entonces dejar de correr y empezar a caminar. because my focus was not on the finish line. It was, I'm running an Olympic course. There's thousands of people here. I'm fast sprinter. I can run fast. I'm going to take off. Y entonces eso pasó porque no tenía mi mirada enfocada en la línea de llegada, sino que estaba enfocado en el privilegio de correr en una pista olímpica y la muchedumbre que estaba apoyando, aplaudiendo ahí al lado. My focus was completely wrong. And then there would be people from Marissa's job, and they would have the same shirt, and they would see me like walking. They'd be like, "Come on, let's go, let's go," and I'd take off again, for a few hundred yards, and then I'd be done. Entonces mi enfoque no estaba bien puesto, por lo que algunas personas que tenían la misma camisa que yo, que estaban trabajando con Marisa en la misma empresa, me veían y me animaban, me decían, pero vamos, Chris. Entonces yo me puse a correr de una vez unas 100 yardas más rápido y otra vez me cansé y me puse a caminar otra vez. I let other outside influences determine how I was running the race instead of focusing on the end goal again. Entonces yo dejé que algunas influencias externas determinar cómo yo estaba corriendo la carrera en vez de yo enfocarme en la línea final. And then the last example from this race is the most humiliating. Y el último ejemplo de esta carrera fue aún más humillante. Like the 5th or 6th time I started walking, because I sprint fail, right? Era como la 5ª o la 6ª vez entonces que yo estaba corriendo porque era como un ciclo. Yo me echaba a correr rápido y después me cansaba, otra vez rápido y me cansaba. So this like upper 80-year-old lady. Y había una 80. 80 más. Y había una mujer entonces que tenía unos 80 años. It just has this little pace. Ella iba lento, sí. And she passes me. Y ella me dejó atrás. And my pride will not have that. I am better than this 80-year-old lady. There is no way this is happening. Entonces eso fue un golpe letal para mi orgullo y yo me dije, no es posible, yo soy mejor que esta mujer de 80 años. So I take off. Y otra vez yo me puse a un sprint, a correr rápido. Start walking. Y a caminar otra vez. A few minutes later, y she passes me up. Algunos minutos después, esa misma mujer de 80 me dejó atrás otra vez. The 4th time she passed me up, I said, go. Just go. Y la 4ª vez que ella me cogió adelante, yo dije, bueno, ya yo abandoné, ya vete, ya pasa. Because I was not focused on the end goal, I let the excitement of what was happening, I let my pride, thinking I was better than people, all change how I was supposed to run this race. Y todo esto porque no tenía la mirada enfocada en la línea de llegada. Yo dejé mi orgullo, la emoción de poder correr en una pista olímpica, las personas alrededor. Yo dejé que todo eso determinara mi actitud en esa carrera. And at the end, it left me tired and defeated. Y la consecuencia fue que eso me dejó a mí cansado y derrotado. See, the nice thing about a 5K race is we have a clear finish line. Lo más interesante en los maratones, bueno, de 5 kilómetros, es que tenemos una línea de llegada. Life, we have an end goal, but we don't know when
our ultimate when we die. We don't know when that is, and I'm frankly glad. Y podríamos decir lo mismo de la vida. Lo único es que no sabemos cuándo vamos a llegar a esa línea final. Y bueno, estoy contento de no saberlo también. Which is why it's, again, hard for me to grasp that Jesus knew he was walking towards the cross the entire time. Y por lo que es difícil para mí el pensar en esto, que Jesús sabía todo el tiempo que él iba hacia la cruz. But again, if our eyes are fixed on Jesus, we can continue running with perseverance. Pero otra vez, ya que nuestros ojos están enfocados en Jesús, podemos seguir corriendo con perseverancia. I love it when the Bible gives us like equations. Me gusta cuando la Biblia nos da ecuaciones. And in the book of Romans, chapter 5, 3 through 5, Y en el libro de Romanos, capítulo 5, de versículo 3 al 5, it says, suffering produces perseverance, perseverance, character, character, hope. y dice que la paciencia, el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter, y el carácter produce esperanza. So like we have that list, and like in that 5K, I never got past the suffering, so there was no perseverance, right? Like, I just didn't. But Así que tenemos esta secuencia de que el sufrimiento produce carácter y carácter esperanza, pero en ese maratón yo nunca pasé la etapa de sufrimiento, por lo que nunca llegué a perseverar. and hopefully, if you have preserved through things, Y gloria a Dios, si usted ha preservado estas cosas, it builds your character, and we can have hope rather than despair. y esto nos edifica el carácter y podemos tener esperanza. All right, number 2. For the joy set before him, he endured the cross. Número 2, por el gozo que él tenía delante de él aguantó la cruz. Scorning his shame and sat down at the right hand of God. Y él aguantó hasta la vergüenza también que eso conllevó, y ahora está sentado a la derecha del Padre. This verse messes with my brain. Ese versículo como que juega con mi cerebro, o sea, me juega un turno, no Hacer logro daño captarlo. mi cabeza. Yeah. Better translation. Yeah. Like for the joy set before him, he endured the cross. Por el gozo que él tenía delante, él aguantó la cruz. Like, what is the writer of Hebrews saying? How can he say that? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos? ¿Cómo puede decir algo así? When I read Matthew 26, Cuando yo leí Mateo 26, this is what it says. Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, "Sit here while I go over there and pray." He took Peter and the 2 sons of Zebedee along with him, and began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me." 26 verse. 26 through, or 36 through 38. Okay. Mateo 26 del 36 al 38. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Sorrowful, troubled, overwhelmed with sorrow to the point of death. Angustiado y en problemas, y él mismo siente que la angustia lo había invadido y que él estaba a punto de morir. Where's the joy in that? Entonces, ¿dónde está el gozo en esto? Let's read a little further. It actually says going a little further. All right. Going a little further, he fell with his face to the ground and prayed, "My Father, if it is possible, take this cup from me, yet not as I will, but as you will." Y el versículo 39 de Mateo 26 dice, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber ese trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. How can he have joy? ¿Cómo puede tener el gozo? He's starting to take the focus off of him. Él, Not my will, your will. él empezó a desenfocarse en él mismo, sino a enfocarse en el Padre, por lo que él dijo que no sea mi voluntad, sino la tuya. My joy comes from doing the Father's will.
Mi gozo viene del hecho de cumplir la voluntad del Padre. Then he returns to the disciples and found them sleeping. Couldn't you men keep watch with me for 1 hour? He asked Peter. Watch and pray that you do not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Versículos 40 y 41 de Mateo 26. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni 1 hora? Le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Then he went away and prayed a second time. My Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. Versículo 42. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba ese trago amargo, hágase tu voluntad. Then he came back, found them sleeping because their eyes were heavy. So he left them and prayed once more, prayed a third time, saying the same thing. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Taking the focus off of himself and focusing on the Father is the only way he can say, not my will, but yours be done. El desenfocarse en sí mismo y enfocarse en el Padre y su voluntad es la única forma que él puede llegar a la conclusión que se haga tu voluntad. That's why it can be written, for the joy set before him, he endured the cross and its shame. Por eso que el autor de Hebreo puede decir que por el gozo que él tenía delante, él aguantó la cruz y la vergüenza que eso conllevaba. We have other examples of people suffering and persevering. They grew their character. They have hope in the resurrection. They have hope in the Lord. Y tenemos otros ejemplos de personas que a través de sus problemas, de sus situaciones, tienen gozo al ellos desarrollar esperanza en el Señor. The other part of the hope and the joy that Jesus might have had was from the last part of that verse in Hebrews. Y otro motivo de este gozo de Jesús se encuentra en la última parte de este versículo de Hebreos 12, del 1 al 3. Is being able to sit at the right hand of the Father again. Y este gozo consistía en enfocarse en el hecho de poder sentarse a la derecha del Padre, a la diestra del Padre. And that is a joy we can hang on to as well, knowing we have that amazing reward when all is said and done. Y es una esperanza a la cual podemos aferrarnos al pensar que tendremos una recompensa cuando todo se acaba aquí en la tierra. Third part, opposition. Do not grow weary and lose heart. Who is the opposition from? La tercera parte, o sea, que no se cansen en hacer lo que está bien. In Hebrews, it says the opposition is from sinners, right? Y ese cansancio representa una oposición. Entonces, en Hebreos vemos que esa oposición viene de los pecadores. And culturally, there is a little bias against Christians. Obviously, America is becoming a post-Christian nation really fast. Y bueno, honestamente hoy en día podemos ver una oposición en contra de los cristianos. Los Estados Unidos mismos se están convirtiendo en una nación cada vez más agresiva hacia los cristianos. But our struggles are still not the same as those in North Korea and the Middle East. Sin embargo, todavía no estamos al nivel de Corea del Norte o en el Medio Oriente. However, there is opposition. Sin embargo, hay oposición en Estados Unidos. And here, there's different opposition as well. Aquí en la República Dominicana hay cierta oposición al cristianismo también. And I won't even pretend to even understand how much suffering there has been for people here. Y yo no voy a pretender que yo he entendido todo el sufrimiento que los cristianos aquí han tenido que aguantar. Stanley talked about it at the beginning. Our family, our Haitian brothers and sisters still have family in Haiti that they are always worried about and trying to bring here. I mean, there's suffering that I just don't understand. Y el mismo pastor Stanley estuvo hablando de algunos hermanos de Haití que tienen familiares en Haití en la situación que conocemos y tratan de hacer algo para mejorar su situación. Son cosas que no logro penetrar, o sea, que son difíciles de aguantar. And because of those things, it would be easy to lose heart. Y por estas mismas cosas sería fácil para uno perder esperanza. And it's easy to hold the mop in my hand and say, don't focus on anything that's going around, because honestly, there's not much going on in my life that is that difficult.
Y es fácil para uno entonces empezar a enfocarse en los dedos, a ver lo que uno está haciendo. But when the wind and the waves are coming at you, it is so easy to take our focus off of Jesus and onto ourselves. Ok, entonces era fácil para yo hacer la ilustración de decirle que pueden enfocarse en la parte de arriba y no en la de abajo. Sin embargo, cuando vienen las olas, cuando viene el viento, las situaciones, es fácil desenfocarse de Jesús y enfocarse en la situación que estamos viviendo. But if our eyes are focused on Jesus, we can say, come what may the name of the Lord be praised. Amén. Pero si nuestros ojos están enfocados en Jesús, podemos animarnos y decir gloria a Dios. Is suffering fun? No, of course not. ¿Es el sufrimiento algo gracioso? No, claro que no. But we can have joy because we know the outcome. Pero podemos tener gozo porque sabemos el resultado final de estas cosas. So I asked the question at the beginning, how could Jesus physically be walking towards Jerusalem, towards the cross? Así que yo hice la pregunta al inicio, ¿cómo puede Jesús estar caminando hacia Jerusalén, hacia la cruz? And I said, you have to focus on the one thing first. Don't listen to anything else. Only listen to your eyes have to be focused on Jesus. Y yo dije que uno tenía que tener su mirada enfocada en una cosa y tenemos que tener la mirada enfocada en Jesús. It didn't matter what the apostles were saying. It didn't matter what the sinners and the scoffers were saying. Y para Jesús no importaba lo que los apóstoles estaban diciendo, lo que los pecadores, los burladores estaban diciendo de él. His love propelled him on. Su amor fue que lo propulsó en ese camino. And that's the secret. Y esto es el secreto. Love is the only way we can face it. El amor es lo único que nos puede ayudar a enfrentarnos a esa situación. That's who the Father is, Es lo que el Padre es and that's what flows from him. y es lo que fluye de él, amor. So let's not get distracted by all the negativity, all the hatred that divides. Así que no nos dejemos desenfocar por la negatividad, por el odio, por lo que divide. So as we walk on towards Easter, Y ya que nos acercamos hacia la Pascua, we can have the joy of knowing what happens. podemos tener el gozo de saber lo que pasó. Don't lose heart. No se desanimen, Keep fighting the good fight sigan peleando la buena batalla with joy and perseverance. con gozo y con perseverancia. So as we finish, let's go out and share the joy of the risen King. Así que para terminar, les voy a animar otra vez en este periodo a ir hacia afuera y a proclamar este gozo que experimentamos por la Pascua, With our eyes focused on Jesus. con nuestros ojos enfocados en Jesús. Stanley, join us. Pastor Stanley.